Kentuckys. Samantha Shelby. Regó el vivero y cortó el perejil para la carne. Tardó más de lo usual, a la espera de que el topo saliera a revisar la albahaca y los peperoncinos. La puerta del mosquitero jamás se abrió y al final se cansó y entró a preparar la cena. Llamó a Luca para que lo ayudara con la mesa. Comieron y escucharon las noticias. Cuando pasaron un pequeño informe sobre los Kentuckys, el topo salió de detrás del sillón y se metió bajo la mesa. Era la primera vez en el día que se hacía ver. La semana anterior no había sido diferente. Las cosas ya no iban bien entre ellos. Mister no había descuidado en ningún momento su responsabilidad de copaternidad, pero desde ese nefasto domingo en que Enzo intentó comunicarse con él, lo esquivaba constantemente. ¿Por qué le habría molestado tanto el mero intento de conversar par a par? ¿Realmente prefería arrastrarse por la casa como un topo en lugar de entablar algún tipo de amistad con él? Los dos estaban solos y pasaban mucho tiempo juntos. Compartían unas cervezas, aunque fuera a la distancia y teléfono en mano. No le podía hacer mal a nadie. Ni siquiera podía entender qué era lo que enojaba tanto a él mismo. Se sentía desilusionado o si estaba ofendido por el desaire de un aparato de 30 centímetros. Y sin embargo, no podía evitar hacer lo imposible para reconciliarse. Era algo insoportable. Prender a la RAI en hora para que los programas que sabía que a Mister le interesaban. Lo cargaba hasta la luneta del coche cada vez que iba al súper y a buscar al chico. Controlaba constantemente que Luca no hubiera vuelto a esconder el cargador. Mientras preparaba al chico para el colegio, cuando hacía la comida o cuando se sentaba a hacer un poco de oficina, estaba constantemente hablándole y haciéndole preguntas condescendientes. ¿Cómo está hoy, mister? ¿Va a salir un rato afuera? ¿Quiere ver más televisión? ¿Quiere que le abra el ventanal? A veces se preguntaba si no estaría hablando solo. Mister solo se dirigía a Enzo para avisarle que el chico se había quedado dormido frente al televisor, que no estaba haciendo su tarea o que, incluso con la luz del cuarto ya apagada, seguía despierto jugando en la tablet bajo las sábanas. Y las noticias sobre Kentuckys. Eso era lo otro que a Mister también le interesaba. Ahora las noticias de Humbertide, una reportera informaba frente al hospital estatal. Una señora mayor había tenido un paro cardíaco y su Kentucky lechuza le había salvado la vida llamando a emergencias. En agradecimiento, la mujer le había pedido su cuenta bancaria y le había depositado 10,000 euros. Entonces el Kentucky había desaparecido y no había estado ahí para el segundo ataque cardíaco de la mujer, que la dejó definitivamente en el otro mundo. ¿Hay parte de responsabilidad en el Kentucky?, preguntó a la cámara la reportera. ¿Y si lo hubiera? ¿Qué tipo de acciones legales podían aplicarse a estos nuevos ciudadanos anónimos? Una breve mesa de debate se abrió en el estudio, donde uno tenía un Kentucky en su consultorio de Florencia, contó un caso de médico distinto. Y otro que era Kentucky en la recepción de un hotel de Mumbai planteaba sus propios dilemas. Frente al televisor, el topo permanecía inmóvil. Luca terminó su comida, y cuando pasó junto al Kentucky le dio una patadita suave y precisa que alcanzó para voltearlo y hacerlo rodar hasta el sillón. El chico siguió hasta su cuarto. Enzo se acercó y volvió a parar el topo sobre su base. Quedó agachado frente a él. ¿Qué le pasa, mister? Se miraron. Tan terrible es que le haya mostrado mi número de teléfono para que me llame. Déjelo si tanto le molesta, no tiene que llamar. El Kentucky miró hacia otro lado. Enzo suspiró y se alejó para juntar las cosas de la cena. Al día siguiente su exmujer fue a verlo. No era una visita esperada. Ya le avisó a Luca, dijo Enzo en la puerta, sin invitarla a pasar. Ella lo frenó tocándole el brazo. No, tenemos que hablar, Enzo. Más tarde saludó Luca. Eso la hizo pasar y sirvió café. Mientras llevaba los pocillos al living, la vio circular la casa mirando el piso y los rincones. Después corrió a las cortinas y se asomó al jardín. Enzo la imaginó impresionada por la salud del vivero. Pensó que seguro diría algo, pero regresó en silencio y se sentó junto a él. Su preocupación parecía auténtica. ¿Dónde está el Kentucky?, preguntó ella al fin. Suelo andar por acá, dijo Enzo agachándose para buscarlo debajo del sillón. Estaba sentado sobre su madriguera y Enzo lo sabía. Acababa de caer en cuenta que nunca antes ella había visto al topo, y no estaba seguro de si sería un buen día para la presentación. Miró hacia el otro lado y volvió a revisar. Vio al Kentucky inmóvil y de espaldas. Estaba escondido detrás de una pata del sillón. Desde donde Enzo lo miraba no había forma de saber si estaba encendido o si podía siquiera escuchar lo que ocurría. No está acá,
dijo él volviéndose a sentarse. A esta hora suele controlar la siesta de Luca. Le alcanzó un pocillo de café. Sigue a Luca con admiración, siempre está cerca y es un alivio saber que hay alguien más cuidándolo. Nunca te lo agradecí, al final fue de gran ayuda. Enzo se obligó a cerrar la boca. ¿Por qué seguía haciendo eso? Alabándolo incluso ahora, que ni siquiera soportaba su bocina a las 7:40 cuando pasaba a buscar a Luca para llevarlo a la escuela. Enzo, dijo ella en un tono de voz que confirmó que el tema era serio. Estoy al tanto del tipo de relación que estableciste con el muñeco. Algo me cuenta Luca cada tanto. Muñeco, era una palabra extraña, y por un momento él no registró que seguían hablando del Kentucky. Quiero que lo apagues. Se refería a desconectarlo. Quiero que alejes a mi hijo de ese aparato. Enzo esperó. No podía negarse un pedido que ni siquiera terminaba de comprender. No sé cómo decirte esto, dijo ella. Es espantoso. Apoyó los codos sobre las rodillas y se tapó los ojos con las manos, como una nena horrorizada. Enzo esperó un poco más, aunque sabía que, si el Kentucky se movía abajo del sillón, probablemente ella oiría el motorcito. Son pedófilos, dijo ella al fin. Todos ellos. Acaba de salir a la luz. Hay cientos de casos, Enzo. Ella bajó sus manos para acariciarse nerviosa las rodillas, sentada otra vez en su sillón. A Enzo le pareció que su antigua dama Queen volvía renovada con nuevas e inesperadas tragedias. Es un aparatito, Nuria. ¿Cómo le va a hacer daño al chico? Ni lo conoces. No sabemos quién es. Y ese es el problema, Enzo. Hace 3 meses que vivimos. 3 meses. Se dio cuenta de lo ridícula que era su excusa, así que se calló. Puede estar filmando a Luca. Puede haber intentado tomar contacto con él, decirle cosas, mostrarle cosas, mientras vos deambuláis distraído por el vivero. Sí, había visto el vivero y le había dolido lo bien que se veía. Enzo intentó sonreír con suavidad, solo para desmerecer lo que acababa de escuchar. Sé que Luca lo rechaza a Enzo, lo detesta. Quizá el pobre ni siquiera se siente capaz de decirnos qué está pasando. Quizá es demasiado vergonzoso para él, demasiado horrible. Quizá ni siquiera puede entender lo que está haciendo. ¿Cómo había vivido tantos años al lado de una mujer capaz de pensar así? Enzo sintió tanto rechazo que se levantó y se alejó unos pasos. Ella siguió listando sus perversidades, e incluso un rato más tarde, después de despedirse de Luca en el umbral de la puerta, seguían ocurriéndole nuevas alternativas y desenlaces. Quiero que lo apagues, dijo, ya a modo de despedida. No quiero más ese aparato al lado de mi hijo. Cuando al fin se fue, Enzo se quedó detrás de la puerta hasta escuchar el motor del coche encenderse y alejarse. Abriría las ventanas y ventilaría la casa. Eso era lo que necesitaba, pensó Enzo, un poco de aire y una cerveza. Había conseguido el número de emergencias de la policía de Erfurt. Si el alemán se ponía violento con Eva, ella sabía a dónde llamar. Todavía no podía dar ninguna dirección, eso lo tenía claro. Y si en Erfurt no entendían su rudimentario inglés, tampoco serviría de mucho. Sin embargo, se sentía preparada para lo que fuera. Mantenía su teléfono siempre cerca. Si algo pasaba, Emilia grabaría inmediatamente un video de lo que ocurría en Erfurt. No tenía claro si en Alemania se podía inculpar a alguien con un video doméstico, pero si Eva llegara a necesitar alguna vez pruebas de algún tipo, ella las tenía. Aún así, asumía sus limitaciones y contaba con que pronto se le ocurriría algo más. Klaus, así se llamaba el alemán, ya no se metía con ella. Su hijo le había explicado que el controlador no lo traducía porque solo se enfocaba en el timbre de voz del amo. Así que era fácil ignorar a Klaus cuando estaba con la chica. Cuando el alemán no estaba, ella aprovechaba para circular por la casa con diligencia, atenta a las cosas que había a su alcance y a las posibilidades que le ofrecían. Seguía a Eva de cerca, ávida de toda nueva información, atenta a cualquier cosa que la chica pudiera decir o hacer y que le diera una nueva pista para su plan. «¿Estás inquieta, mi gordita? ¿Qué pasa?», preguntaba Eva. Si Emilia ronroneaba, Eva dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y pellizcaba la panza de la conejita. Que su ama pensara que ella solo necesitaba un poco de amor era una recompensa práctica y estimulante. Antes de sentarse frente a su computadora, Emilia se preparaba su té y subía la calefacción. Los días empezaban a enfriarse y sabía que, una vez sentada y encendida en Erfurt, ya no encontraría el momento para levantarse. Llamó a su hijo después de esa jornada.
Quiero mandarte una foto de Eva, le dijo. Está guapísima. Su hijo le explicó que no podían tomarse fotos del Kentucky. Dijo que era un tema de privacidad y que todo estaba encriptado. Emilia pensó que quizás su hijo estaba celoso y se descubrió a sí misma sonriendo. Ningún problema, dijo. Tomó una foto de la pantalla. Mañana te mando algunas. Su hijo hizo un silencio, quizás sorprendido por la rapidez con que su madre resolvía estos problemas tecnológicos. Y entonces, con la voz pausada de quien empieza una confesión, le habló de su Kentucky. No del Kentucky que ella tenía en Erfurt, sino del de él. Junto a la tarjeta de la conexión de Emilia había comprado también un Kentucky, aunque no fue hasta que la vio tan contenta con su dispositivo que se animó a encenderlo. Además, tener también una conexión lo ayudaba a ver más claramente las inquietudes y las dudas que ella le planteaba. Pero, dijo Emilia, cuando en realidad quería preguntar desde cuándo, y si también era de Erfurt. Y si no sería que ahora eran vecinos y podían escuchar para verse un poco más seguido. Escucha esto, mamá. ¿Sabes lo que hizo ayer? Emilia tardó en entender de quién estaba hablando. Hecha la confesión, su hijo pareció perder el miedo y empezó a hablar sin parar sobre sus últimas semanas. Un mes, prácticamente, dedujo ella enseguida, soltándole sin culpa todo lo que había estado ocultando. Emilia fue hasta el comedor con su teléfono y se sentó frente a la mesa, como cuando tenía que ordenar las facturas del gas y el agua y necesitaba espacio suficiente para que nada se le escapara. La voz de su hijo decía que su Kentucky le había mandado una torta helada de chocolate para su cumpleaños. ¿Le pasaste la dirección?, preguntó ella alarmada. ¿Cómo había podido pensar tanto a sus espaldas? En el fondo, Emilia intentaba hacer algo con la angustia que se le había atorado en la garganta. ¿Y qué tipo de madre era ella, que nunca se le había ocurrido mandarle una torta a su hijo por su cumpleaños? Habría pensado él en eso. No le diga ninguna dirección, mamá. Lo que pasa es que desde el balcón de mi departamento vio que el Yunqi Restaurant está justo enfrente y se acordó que había estado ahí en un viaje a Hong Kong con su marido. Desde el balcón del departamento de su hijo, era una mujer casada. Hizo un esfuerzo para no interrumpirlo. Es vieja, pero muy viva. Emilia tragó saliva. ¿Vieja pero viva? Entonces era lo que ella no era para su hijo. ¿Vieja o viva? Con eso calculó la dirección de mi edificio y mandó una torta helada de chocolate a cada uno de los departamentos. Hay 2 al frente y 2 detrás de cada piso. Son 32 tortas, mamá. Emilia pensó que eso era mucho dinero, y tardó un segundo más todavía en darse cuenta de que su hijo le había comprado a ella la conexión a un Kentucky. Y en cambio para él se había comprado un Kentucky real, uno como el que Eva tenía en Erfurt. ¿Preferiría su hijo tener a ser? ¿Y qué le decía eso de su propio hijo? No quería descubrir nada incómodo, y aún así, si la gente podía dividirse entre los que eran amos y los que preferían ser, la intranquilizaba estar del lado opuesto al de su hijo. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué es lo más gracioso? Respiró profundo. Que el pobre tipo que le tocó traer las tortas y que estuvo subiendo y bajando por el edificio media mañana, mucha gente ni siquiera se la aceptaba. Me dio 2 extra cuando me entregó la mía. Emilia bebió un sorbo de té. Todavía estaba demasiado caliente. O sea que tienes 3 tortas. Fantástico, pensó Emilia, y su hijo dijo, te estoy mandando una foto de ella. Ella. ¿Se refería a la torta o a la mujer? Emilia y un bip miró el teléfono y abrió la foto. La mujer era una morocha grandota y robusta, parada en la puerta de una casa de campo. Parecía tener la misma edad de Emilia. Fue cocinera toda su vida, dijo a su hija. También en la guerra de los Balcanes. Cocinaba para la guerrilla croata. Te mando otra foto, mira. Emilia escuchó un bip más y decidió no abrir la nueva foto. ¿Podía ella mandarle un regalo ahora, casi una semana después? Es de los 90 en Ravno, buscando minas antipersonas con 2 soldados. ¿No es fabulosa? ¿Viste las botas de campaña que tiene? ¿Desde cuándo su hijo pensaba con semejante entusiasmo en las mujeres trabajadoras? Como si ella nunca en toda su vida le hubiera cocinado nada. ¿O es que el sacrificio solo valía si tamizabas de harina en el medio de una guerra y con un par de botas de hombre?
Cuando al fin cortaron, Emilia se quedó un rato mirando la formica de la mesa. Aunque pensó en irse a la cama, se sentía demasiado despabilada. Llamó a Gloria y le contó lo que su hijo acababa de confesarle. Gloria había comprado un Kentucky para su nieto y le gustaban intercambiar anécdotas. Se habían visto en natación esa mañana, pero como Inés ya no soportaba escuchar hablar de los Kentuckys, ellas se hablaban por el teléfono y dejaban los ratos de natación para la política, los hijos y la comida. Si algo importante pasaba con sus Kentuckys, se despedían frente al portón del club haciéndose señas a escondidas de Inés, prometiéndose llamarse en cuanto estuvieran solas. Era divertido, y más de una vez aprovechaban para hablar también de Inés, a la que querían muchísimo, por supuesto, pero a la que últimamente notaban muy conservadora. Al final, como había dicho Gloria en su último llamado, o te modernizas o la vida te pasa por encima. Le había contado a Gloria lo que había pasado con el alemán, lo del sexo, lo del dinero que sacó de la billetera de Eva, y cómo la corrió como si ella fuera una gallina por el living y la metió debajo del chorro de agua. Gloria creía que se había salvado de milagro. Una vecina había perdido su Kentucky lechuza, dejándola en el baño mientras se duchaban. Usaba el agua demasiado caliente, había que decirlo. Quizá el vapor era peligroso para los modelos de animalitos que no eran originarios de zonas tropicales. Pero esto que dices de tu hijo, no termino de entenderlo. ¿Qué es lo que te inquieta tanto?, preguntó Gloria al teléfono. Emilio pensó en la última foto que el chico le había mandado, y en las botas de guerra de la mujer. No sabía qué era realmente. Cómprate uno, dijo Gloria. ¿Qué solucionaba eso? No iba a comprarse un Kentucky. No era ese tipo de persona, y además no tenía el dinero. Son carísimos, dijo Emilia. Hay gente que los vende usados en internet, a mitad de precio. Te acompaño a buscarlo. No quiero algo que alguien ya no quiere. Además, yo no soy de las que quieren tener, dijo pensando en las botas de la mujer Kentucky de su hijo. Yo soy más bien de las que son. Lo pensó durante ese día, y el siguiente, el jueves, antes de conectarse a Erfurt, paseó por algunos clasificados. No había muchos, pero había. La gran mayoría estaban anunciados en la sección de mascotas. De tanto ver fotos de animalitos, Emilia se preguntó si no sería mejor adoptar un perro o un gato. Aunque era cierto eso de que un Kentucky no ensuciaba ni dejaría pelos, y que no había que sacarlo a pasear. Después de un gran suspiro, cerró el explorador y conectó el controlador del Kentucky. Klaus estaba circulando otra vez por la casa. Emilia se enderezó en su silla y se acomodó los anteojos. Se enfocaría en Erfurt y en la chica, que no estaba llevando su vida nada bien. De su propia vida y la de su hijo se ocuparía más tarde. Tenía todo el tiempo del mundo. Era una revolución. Lo importante se lo explicaron bien clarito y el resto lo fue entendiendo él solo. Era un plan que el chico del anillo había ideado durante meses, desde la primera vez que vio un Kentucky en una vidriera. Marvin no había sido raptado, sino liberado. Lo supo al día siguiente, luego de pasar toda la noche en vela mordiéndose las uñas en su cama. Cuando al fin regresó del colegio, corrió al estudio y prendió la tablet. Despertó al Kentucky rezando bajito el Padre Nuestro, y entonces Dios, que ya empezaba a revelar que era bueno y que era malo para Marvin, iluminó la pantalla. El salón de baile brilló en cada píxel y cada píxel se reflejó en sus ojos. Estaba sobre un cargador. Estaba vivo. Tuvo que moverse un poco, salir de lo que parecía ser una caja para alejarse y descubrir dónde estaba. Contra una de las paredes del salón de baile, 12 casilleros de madera se alineaban justo debajo del espejo. 2 estaban ocupados, un topo en uno y un panda en otro, casi en la otra punta. Los Kentuckys esperaban dentro de su puesto con los ojos cerrados. Su dragón cerraría los ojos cuando él no estaba. El chico del anillo lo vio moverse y se acercó. Tenía unos cartones en la mano. Se agachó frente a él y le mostró uno. Era un cartel del tamaño de un libro. Arriba llevaba el número 1. Habló en inglés. 1. Abajo, en inglés, decía: manda un mail a esta dirección. El chico dio la vuelta al cartel. Del otro lado había una dirección de correo. Se quedó estudiándolo y se dio cuenta de que el chico podría bajar el cartel en cualquier momento. Así que soltó la tablet y revolvió sus cuadernos como un loco, buscando con qué anotar. Tomó nota de la dirección de mail, abrió su casilla, escribió hello y mandó el mensaje. Al terminar, dio un paso breve hacia atrás con el Kentucky. El chico bajó el cartel y subió otro. Este llevaba el número 2. Evidentemente, todo estaba pensado y preparado.
Quizá otros Kentuckys de la sala habrían pasado antes por esto. El segundo cartel decía: espera. Marvin esperó. El chico se alejó escribiendo en su teléfono. Un Kentucky conejo le siguió su paso a cada movimiento. Enseguida, Marvin recibió un segundo mensaje en su casilla: instala este programa. Venía adjunta una aplicación. Marvin miró la puerta cerrada del escritorio y no lo pensó dos veces. En menos de un minuto, la instalación estaba en proceso. El controlador se cerró y cuando volvió a abrirse tenía una ventana echada a la derecha de la pantalla. Había mensajes en idiomas extrañísimos. No había ninguno en español, pero entendía los que estaban en inglés. Kitty03. Me debes $2. Kinko. Y por último las sardinas. Eso sí que no. El coyote. Entrando a Kinko. Por eso me fue de casa de mi madre, ¿no? El coyote, cirugía. Sacó un rillón, los veo más tarde. Kitty03. Cara sonriente. Marvin leyó otro mensaje al entrar en su casilla. En una configuración de inglés al Club de Liberación. Aquí estás ahora, decía más abajo con un link de Google Maps. Estaba en la calle Pettesbein 39, Jonis Vivag. ¿Dónde quedaría eso? Abrió el mapa de la tablet y luego lo organizó. Era lo más al norte que se podía estar en Europa. Estaba rodeado de nieve. En la pantalla, el chico volvió a levantar un cartel. El número 3 decía: elige un apodo y mándalo al correo. Marvin lo pensó un momento. Tomó su decisión, le escribió y la mandó. Bienvenido, decía la tarjeta número 4. Y luego el chico le dio vuelta. Tu Kentucky ha sido liberado. Kinko y Kitty03 lo saludaron en el chat. Su nickname parpadeaba esperando una respuesta. Se animó. Snowdragon. Hello. Kitty03. Me encanta tu nick, Snowdragon. El resto también festejó. Un tal Tunuma83 se sumó a la conversación y una cascada de preguntas mantuvo a Marvin ocupado un buen rato. Nadie sabía dónde quedaba Antigua ni dónde quedaba Guatemala, así que mandó un link, dijo su edad y el nombre de su colegio y aclaró que no tenía madre, ni hermanos, ni perro. Tunuma83. Pero esto vale por 3. Estás en el Club de Liberación. Ellos harían que morirían por estar en tu lugar. Marvin no terminaba de entender de qué se trataba ese club. Al día siguiente, en el primer recreo del colegio, lo googleó con sus amigos. Su club no estaba por ningún lado. Había otros, todos pequeños e improvisados. Parecía algo que se hubiera inventado la semana anterior. A alguien se le ocurrió que maltratar a un Kentucky era tan cruel como tener un perro atado el día entero bajo el sol. Incluso más cruel si se consideraba que, del otro lado, había un ser humano. Y algunos usuarios habían intentado fundar sus propios clubs y liberar Kentuckys que consideraban maltratados. Pero, ¿por qué querría un Kentucky que lo liberaran? ¿No bastaba con desconectarte uno mismo y listo? Sabía que la libertad en el mundo Kentucky no era la misma que en el mundo real, aunque eso tampoco ordenaba las cosas y se caía en la cuenta de que el mundo Kentucky también era real. Y tuvo que recordarse él mismo que había ansiado su libertad sin pensar ni una sola vez en la posibilidad de apagarse. Había clubes como el suyo incluso en Guatemala. Listaban todo tipo de abusos en los que Marvin nunca había pensado. Y se sorprendió cuando sus amigos le señalaron el ítem de encierro o exposición para promociones comerciales. Y todavía tuvieron que explicarle que eso es lo que había pasado con la vidriera en la que había vivido casi 2 meses. Había vivido casi 2 meses dentro de una vidriera. Pensó en todas las veces que el chico le había golpeado el vidrio y había escrito los mensajes de liberación. Y aún así, la mujer seguía pareciéndole a alguien confiable, alguien que nunca hubiera querido hacerle daño. Los días siguientes los pasó investigando el lugar y conociendo a sus compañeros. Había cargadores en cada rincón. Había un agujero que el chico había hecho en la puerta de entrada del salón, con una cortina de plástico para que la calefacción no se escapara cuando los Kentuckys entraban o salían. Más de una vez alguno quedaba trabado y chillaba para que alguien fuera hasta ahí y le diera un empujón. A veces Snowdragon salía de excursión, daba vueltas a la casa y se movía en la zona segura, que era un radio de 2 kilómetros que el chico le había enviado marcado en un mapa. 2 kilómetros que básicamente consistían en salir al otro lado del pueblo, donde los pocos habitantes que circulaban esa hora de la noche sabían que los Kentucky
aunque Marvin no creía que subieran sobre el Cool de la Liberación, y se cuidaban de no pisar los coches ni pretendían ya llevárselos a las casas. El chico se llamaba Jesper. Era hacker, DJ y bailarín. Siempre lo acompañaba alguna chica. Ellas iban y venían, entraban hechas una bola de abrigo, pero dentro esquivaban los Kentuckys con ropa suelta y liviana, y Marvin se quedaba mirándolas encantados. Si los golpeaba los pies, a veces se agachaban frente a él y le rascaban la cabeza. Tenían los ojos claros y la piel muy blanca. Jasper no les prestaba demasiada atención. Ivy venía constantemente ocupado. Tenía muchas cosas que hacer. Se le depositaban 45 euros en su cuenta. Pegaba a la espalda de los Kentuckys una alarma que podían activarse desde el controlador. Entonces, si el Kentucky estaba en peligro y la alarma se activaba, una sirena sonaba dentro de la carcasa del Kentucky para llamar la atención sobre lo que fuera que estuviera pasando. Y mientras, lo más importante, un localizador se activaba y marcaba en el mapa de Jesper dónde estaba el Kentucky en apuros. Un par de días antes, a las 3 de la mañana, un tal CZ02XXX se había quedado trabado en un charco de hielo. Si no hubiera sido por la alarma, no le habría alcanzado la batería mucho más tiempo y lo habrían perdido. Jesper lo sacó del hielo solo 7 minutos después de activada la alarma, lo que confirmaba su lema de que el servicio que ofrecía era más rápido que el de una ambulancia. Marvin le transfirió los 45 euros para la alarma. No era tanto dinero para las ventajas que obtenía, y todavía quedaban ahorros en la cuenta de su madre. Kitty 03 y el gaucho rabioso tenían una cámara sobre la cabeza que les permitía grabar la experiencia a las 24 horas del día. Los videos iban directo a los discos de sus casas. Jesper trabajaba ahora en un dron para Kitty 03. Kitty 03 tenía dinero y quería comprarlo todo. Jesper estaba básicamente a su servicio. En Antigua, sus amigos habían localizado a Jesper y lo seguían desde sus redes sociales. Muchos de sus inventos y aplicaciones eran ideas que se compartían entre clubes, y Jesper había subido un video de su salón de baile cada uno. Unos días atrás, 6 de sus Kentucky habían estado jugando un juego de pelota. Era precioso ver al fin ese mundo que Marvin siempre recorría de noche y que parecía tanto más amplio y cálido con luz natural. En el minuto 2:19 se veía a su Kentucky dentro de uno de los casilleros para dormir. Los chicos le mandaron el link y Marvin se pasó la tarde viéndolo una y otra vez. Aparecía con los ojos cerrados y Marvin creía que era algo tan dulce que hubiera pagado todo el dinero que quedaba en la cuenta de su madre para que Jesper se lo mandara por correo a Antigua y poder abrazarlo. En las noches siguientes había vuelto a nevar y Snowdragon había salido a la zona segura para ver el espectáculo bien de cerca. En realidad, lo que quería Marvin, aún más que abrazar a su dragón, era estar muy cerca de la nieve, hundir el Kentucky en un tremolo bien blanco y espumoso. Era una desilusión ver cuán rápido se derretían los copos apenas tocaban el piso. En echar del controlador, Kitty 03 quiso saber si su obsesión con la nieve era algo que tenía que ver con su madre. Él había contado muchas veces, y ahora ellos sabían más de Marvin que su padre, o que la señora que cuidaba su casa en Antigua. Sus nuevos amigos eran gente grande que vivía en ciudades que nunca había oído nombrar, pero que había buscado y encontrado, y marcado en su mapa de geografías para que sus amigos del colegio pudieran entender de un vistazo el tipo de amistades que él tenía. Una noche salió con Kitty 03 a dar una vuelta alrededor del salón. Había un chanco en la casa de atrás del salón de Jesper, y cuando los veía, el chancho siempre gritaba. A Kitty 03 le encantaba. Salía a verlo cada día y le había ofrecido a Jesper 300 euros para que lo comprara, lo mantuviera en su terreno y se asegurara de que nadie le hiciera el horno. Kitty 03 se había formado bien y decía que 150 euros era lo que pagaban por un chancho de esos en un matadero. Ella ofrecía exactamente el doble. Pero Jesper decía que sus negocios solo incluían cuestiones de Kentucky. Para la compra y venta de animales de granja tendría que buscarse a otro empleado. Snowdragon charlaba mucho con Kitty 03. Aunque el chat era abierto, los mensajes no tenían historial, así que si ellos eran los únicos conectados, tenían cierta intimidad para hablar de sus cosas. Marvin le contó más sobre su madre, y Kitty 03 dijo que era la historia más triste que había escuchado en su vida. Kitty 03, del 1 al 10, ¿cuánto quieres tocar la nieve? Snowdragon, 10. Kitty 03, es lo que yo quiero al chancho. Habla con Jesper.
Paga por lo que quieras. Para eso es el dinero. ¿Pagar por qué? Kitty dijo que Jesper podía construir lo que fuera que él necesitara. Con una extensión de batería y algo para andar en la nieve podría llegar a cualquier lado. ¿Quién sabe? Quizá era cuestión de preguntar. Así que Marvin le dio a Jesper un presupuesto. Le explicó lo que necesitaba. 2 horas más tarde tuvo una respuesta. Por 310 euros podía colgarle en la espalda una extensión de la batería y calzar sus pequeñas ruedas a una base todoterreno. Le mandó un link para que viera de lo que estaba hablando. Pensó que el Kentucky, con tantos accesorios, se parecería más a un astronauta que a un dragón, que con poco dinero más podía comprarle un Kentucky en Antigua y convertirse él mismo en amo. Aunque tener un Kentucky implicaría para él seguir enclaustrado en su casa, y en cambio era un Kentucky liberado. Con los accesorios de Jesper podría salir de donde fuera que se le diera la gana, hacer largas excursiones por un mundo en el que se podía vivir sin bajar ni una sola vez a cenar. De hecho, podría vivir sin comer en absoluto y tocar la nieve el día entero, cuando al fin la encontrara. Salvando unas monedas, 310 euros era casi todo lo que le quedaba en la cuenta de su madre. Aceptó, transfirió inmediatamente el dinero y una media hora más tarde le escribió otra vez diciendo que todavía tenía 47 euros más, el saldo exacto que le quedaba en la cuenta, que se los transferiría también si enviaba un ramo de flores a la casa de electrodomésticos. Tenía que ser un ramo de flores muy grande. A Jesper le pareció bien. Dijo que estaba con muchos pedidos, que lo tomaría al menos una semana y que lo mantendría al tanto. Marvin le escribió agradecido. Los tiempos le parecieron bien. Solo tenía un pedido extra. Podría agregarle un ramo en la tarjeta. El mensaje tenía que decir: querida ama. Quise ir todavía más lejos. Gracias, Snowdragon. No es pecado comprar 20 tablets por semana, pensó Grigor. Aunque el ritmo en que iban las cosas era mejor no levantar sospechas. Bajó a Kubrilica hacia Gelásiga. Era un tramo largo para hacer a pie, pero necesitaba despejarse y siempre le había gustado surcar la ciudad, siguiendo el trazado de los rieles del tranvía. Una vez en la plaza, tendría 7 lugares distintos donde comprar. Los repartidores de los sitios online donde solía adquirirlas empezaban a repetirse, y Grigor decidió que, mientras planeaba un nuevo método, no estaba más salir del mismo a comprarlas. Se llevaría 2 por local. Sacaría las tablets de sus casas y las guardaría en la mochila. Si lograba comprar 14 tablets sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo, tendría solucionada la semana. Nicolina, la chica del segundo C, estaba ayudándole a administrar los Kentuckys. Hacía tiempo que 1 o 2 veces por mes se paraba frente a la puerta de Grigor con un tupper de comida y tocaba el timbre hasta que él o su padre atendía. Para que no extrañen una buena comida, decía cuando extendía el tupper hacia ellos. ¿Por qué extrañarían ellos una buena comida? Grigor creía que estaba un poco enamorada de él, así que la evadía siempre que le era posible. Una tarde le encontró saliendo de su casa con la cara roja como un tomate. Era evidente que había estado llorando. Llevaba algo envuelto en una bolsa negra, del tamaño de una sandía. Grigor le preguntó si estaba bien, solo porque ignorarla habría sido demasiado descortés, y entonces ella se echó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa podía preguntar? Ella lo abrazó y lo escondió la cara en el pecho de Grigor, sin soltar nunca la bolsa. Luego se apartó y la abrió para mostrar su interior. Era un Kentucky. Está muerto, dijo ella. La voz volvió a quebrársele. Mi osito. Había salido el viernes a visitar a su madre. Como había ordeado pasitas y se le había quemado, le dejó la puerta de la cocina cerrada, para que el olor no invadiera todo el departamento. Después se encontró a su madre con una gripe feroz y decidió quedarse con ella el fin de semana. No entiendo, dijo Grigor. Su cargador estaba en la cocina, ¿no te das cuenta? Golpeó tanto a la puerta que hasta dejó una marquita azul en la madera. Él es azul, ¿ves? Dijo ella volviendo a abrir la bolsa y tocando suavemente su felpa. Grigor vio que los ojos del aparato estaban cerrados y se preguntó si habría sido un detalle del último momento del usuario, o si estarían programados así, para morir humanamente. ¿Puedo? Preguntó Grigor. La chica se quedó mirando dentro de la bolsa. Grigor metió las manos y lo sacó. Era la primera vez que se sostenía un Kentucky. Los había visto decenas de veces, pero nunca había levantado uno con sus manos. Te lo compro. La chica lo empujó.
Los muertos no se compran, dijo ofendida. Atinó a sacarle el Kentucky y él lo apartó rápidamente. ¿Necesitas trabajo?, preguntó él. Siempre. Aunque no dijo nada, Grigor se preguntó cómo habría hecho entonces para comprarse un Kentucky. La invitó a pasar a su casa y le mostró su habitación repleta de tablets y planillas. Le explicó qué hacía, cuánto ganaba y qué porcentaje estaba dispuesto a darle a ella si lo ayudaba a mover los Kentuckys activos media jornada al día. Le habló sin soltar nunca el Kentucky. Ella sentía. Si su mirada se desviaba a los hitos, los ojos volvían a llenársele de lágrimas. Cuando aceptó, Grigor dejó el Kentucky sobre su escritorio y le preguntó si estaría dispuesto a empezar esa misma tarde. Ahora pasaban juntos casi todos los días. Esa mañana era la primera vez que la dejaba sola en su habitación. No era su novia y, sin embargo, Grigor pensó que era lo más parecido que había tenido a una novia en toda su vida. Su padre creía que estaban teniendo un romance y no entraba más a la habitación. Se abrían para ir al baño o salir, y encontraba los yogures en una bandeja en el piso. La chica estaba encantada con su nuevo empleo, trabajaba con mucha concentración y hablaba lo mínimo necesario. Ella se ocupaba en gran parte de la manutención de los Kentuckys ya activos. Él seguía tomando las notas de cada caso. Gestionaba las ventas y establecía las nuevas conexiones. Le gustaban los primeros minutos de incertidumbre, deambular en sitios absolutamente nuevos. Más de una vez, cuando establecía una conexión nueva, encontraba en algún rincón un viejo Kentucky desactivado. No había visto nada parecido en las primeras semanas de trabajo, pero había empezado a ver algunos de estos dispositivos ya usados y descartados con las nuevas conexiones. Los había rotos, aplastados, desteñidos. Casi siempre tenían los ojos cerrados. Quizá los desechados implacables eran los que más le inquietaban. ¿Qué les habría llevado a desconectarse? O ese que vio una vez tras una semana de conexión en el sur de Kioto. Husmeaba bajo una cama matrimonial y en que entró en Kentucky destrozado, literalmente hecho pedazos, como si un perro hubiera corroído sus plásticos, felpas y chapas por días. Un trabajo animal en una casa en la que, al menos desde que él había encendido, no había visto pasar ni una sola mascota. Pronto la calle se convirtió en peatonal y se abrió la plaza. Grigor entró primero al Tisac Media. Compró 3 tablets y pagó en efectivo. Después cruzó este segundo negocio. Tomó otras 3 tablets y fue hacia las cajas. La vidriera lateral estaba repleta de Kentuckys y todo tipo de accesorios. Se enchufaban en el puesto USB. Y con arneses que incluso simulaban ser manitos, que salían del propio dispositivo. Podías hacer que tu Kentucky te iluminara el camino con un LED. Te ventilara o hasta empujara amiguitas en la mesa con un pequeño cepillo. Todo se veía demasiado colorido y de mala calidad. En el mostrador de la cajera, un Kentucky llevaba una bandeja plástica agarrada con un arnés a la carcasa. Cuando la mujer le dijo a Grigor la suma, el Kentucky se acercó hasta Grigor en ronroneo. Grigor puso el dinero sobre la bandeja y el Kentucky se alejó hacia la mujer. Son buenos Kentuckys, dijo, señalando su vidriera. De acá salieron muy buenos peluches, la verdad. Sonrió orgullosa y le guiñó el ojo. Grigor tomó el vuelto de la bandeja, agradeció y salió. Incluso si fuera posible seguirles el rastro de sus dispositivos, ¿cómo podría saber que esos usuarios asignados se estaban comportando? En el cuarto negocio la mochila ya pesaba 1 tonelada. Regresaría por más en la semana, pensó, y volvió al departamento antes de lo previsto. Saludó a su padre, que se entretenía con los 2-0 de Dinamo contra Hajduk de Split, y fue directo a su cuarto, donde al fin soltó su pesada mochila sobre el escritorio. Nicole estaba inclinada sobre 7 tablets. Había acomodado la mesa de la cocina contra la otra pared del cuarto. Su vestido mostraba las 4 primeras vértebras de su columna. Y Grigor se quedó mirándola como si hubiera descubierto una parte del cuerpo en la que nunca antes había pensado. Algo en la forma de sus huesos le recordaba la vieja excitación del terror que le producía a Allen cuando era chiquito, y a la vez, de manera insólita, el terciopelo suave e invisible del cuello de su madre. Los 2 dedos finos del nicolino iban y venían en una tableta a otra, arrastrando tras de sí unos brazos pálidos y flexibles, como los tentáculos de un pulpo. ¿Cómo había podido trabajar tanto tiempo solo? «Hola», dijo Grigor al fin. Lo asustó la timidez de una voz en su propio cuarto. Todo iba bien, todo estaba en orden. Nicolina se irguió en el minúsculo banquito que él le había asignado y lo miró.
Hola, jefe, dijo sonriendo, y un segundo después el pulpo estaba otra vez de espaldas, hundido en otros mundos. Sus dos hijas se plantaron frente a la góndola de los Kentuckys. Estaban en el supermercado, unidas por primera vez en un berrinche conjunto. La más chica cumpliría 4 en unos meses y quería su regalo por adelantado. La más grande se decía que el Kentucky le serviría para estudiar, que alguien en su grado ya tenía uno y le ayudaba con la tarea. Al final acordaron comprar uno para las dos, un cuerpo verde flúor con artificios amarillos. Prometen compartirlo. Sus hijas gritaron de la emoción. Bueno, se los compro si lo abrimos después de la cena. Al menos, pensó la madre, aprenderían que unir fuerzas tiene sus ventajas, aunque a la larga estos descubrimientos atentarán siempre contra lo poco que quedaba de su propio bienestar. Afuera seguía lloviendo. Todavía estaba anunciado una semana más de lluvia, sobre todo Vancouver, y le inquietaba pensar que irían con sus hijas hasta que empezaran las clases. Ya en la casa, mientras acomodaba las compras y calentaba la comida, sus hijas vaciaron la casita de muñecas arrancando paredes y entrepisos, y con una donación conjunta de medias hicieron un colchón en el que antes fuera la cocinita. Tener su propio espacio lo hará un ser más independiente, dijo la más grande mirando el resultado final. La menor asintió con seriedad. Comieron rápido, escuchando las consignas de la madre. Después hicieron las preguntas. ¿Podían llevarlo al colegio? No. ¿Podía ser el Kentucky el que las cuidara los viernes en lugar de la tía Elizabeth y sus videos blandos con brócoli? No. ¿Podían bañarlo con ellas? No. No se podía hacer ninguna de esas cosas. Abrieron el paquete en el living. La más chica jugó un rato con el celofán, enroscándose en el cuello y en las muñecas con suma concentración. La más grande enchufó el cargador y calzó el Kentucky cuidadosamente. Mientras la conexión se establecía, la madre llegó el manual sentada sobre la alfombra, curiosas por los gráficos y algunas especificaciones. Cada una amarrada a uno de sus hombros, con sus asientos dulces y nerviosos acariciándole las orejas. Lo disfrutó también, a su manera. Tenerla así era algo muy parecido a la paz. Las tres juntas, las risitas y sus manitas suaves acariciándole los brazos, tocando la textura del manual y los cartones de la caja. Al final, se pasaba la vida empujando sola hacia adelante, y los segundos como estos se le escapaban siempre entre los dedos. El cuerpo se encendió y sus hijas se rieron. La más chica corrió en el lugar, apretando los puños de alegría y ansiedad, haciendo sonar los celofanes que todavía llevaba de pulseras. El Kentucky giró sobre su eje de una vuelta, y otra, y otra. No se detenía. La madre se acercó temerosa al principio y le levantó para comprobar que no estuviera atorado en nada. Finalmente, pensó que también había alguien del otro lado intentando entender cómo se controla ese aparato. Pero cuando lo apoyó otra vez en el piso, el Kentucky chilló, y fue un chillido agudo y rabioso. No se detenía. La más grande se tapó los oídos y la más chica le invitó. Ya no sonreía. El Kentucky volvió a girar sobre una de sus ruedas, más y más rápido, y la madre sintió el chillido áspero en los dientes. ¡Basta! Gritó. Sus hijas a su espalda. El cuerpo dejó de girar y fue derecho hacia sus hijas. La mayor se hizo a un lado y la menor, arrinconada contra una esquina del living, apoyó la espalda y las manos contra la pared y gritó en punta de pies aterrada, mientras el Kentucky golpeaba contra sus pies descalzos una y otra vez. La madre lo levantó en el aire y lo revolvió al medio del living. El aparato logró ponerse de pie y, sin dejar de chillar en algún momento, volvió a salir en la misma dirección. La mayor se había subido al sillón. La chiquita seguía inmóvil contra la pared. Gritó al ver el Kentucky iba directo hacia ella. Gritó de miedo y cerró los ojos con tanta fuerza que su madre dio un salto hacia ella sin pensarlo. Antes de que el cuerpo volviera a golpearla, la madre estiró su mano hacia la repisa, levantó una lámpara de su pesada base de mármol y la bajó de un golpe contra el Kentucky. Todavía lo levantó un par de veces más para golpearlo hasta que acabaron los chillidos, destrozados sobre el parque. El muñeco parecía ahora un extraño cuerpo abierto de felpa, chips y goma espuma. Una luz roja parpadeaba agonizante debajo de una pata desmembrada, mientras, aferrada todavía contra la pared, la hija menor se le caían las lágrimas en silencio. Cuando la LED del K08 79 37 52 5 finalmente se apagó, su conexión total fue de solo 1 minuto y 17 segundos. No iba a dar el brazo a torcer. Si el topo ya no quería participar del ritual de media tarde del vivero,
entonces que se echara a perder las plantas que no estaban a su cargo. Enzo parecía condenado no solo al abandono, su exmujer no era la primera en dejarlo, sino también a las desgracias que acarreaban ese sencillo barrio de hojas verdes. Regresó a la casa con un poco de romero y terminó de preparar la carne. Su amigo Carlo, de la farmacia, lo había invitado a pescar. «Te ves peor que nunca», le había dicho dándole unas palmadas en el hombro, quizás sabiendo que, como ya era costumbre, Enzo no aceptaría la invitación. Pero ahora se lo estaba pensando. Hacía demasiado tiempo que únicamente se ocupaba del chico, la comida, el vivero y las cuentas, y ese bendito Kentucky. El desaire de Mister lo estaba envenenando. Las cosas habían empeorado desde esa última tarde en la que discutió con su exmujer en el sillón, con el topo debajo, oculto en su madriguera. Cuando al final ella se fue, Enzo trabó la puerta y dio el largo y cansado suspiro. Se volvió hacia el living y lo encontró unos metros más allá, quieto y mirándolo a los ojos, como desafiándolo. Habría escuchado la detallada exposición sobre pedófilos de su exmujer. «De ninguna manera, mister», dijo Enzo. «Usted sabe que yo no pienso eso». En la tarde salieron a hacer algunas compras. «Traía al topo», le dijo Enzo al chico mientras sacaba el coche. Sabía que al topo le encantaba viajar en la luneta y lo pondría todavía de mejor humor si era el chico el que lo iba a buscarlo. En el tránsito, algunos coches llevaban el vidrio trasero con calcomanías de sus Kentuckys. La gente los usaba también como prendedores en sus bolsos y sus abrigos, o los pegaba en las ventanas de las casas, junto al escudo de su equipo de fútbol o del partido político que iban a votar. En el supermercado Junior ya no eran los únicos que llevaban un Kentucky en el carrito. Frente a las heladeras de congelados, una mujer le preguntó al suyo si necesitaba más espinaca. Recibió un mensaje en el teléfono que la hizo reír. Después abrió la heladera y tomó 2 bolsas congeladas. Enzo envidiaba a quienes sí habían podido establecer comunicaciones más cercanas. No entendía qué había hecho mal. Qué cosa tan terrible podía haber ofendido al viejo. Y era evidente que las difamaciones de su exmujer habían terminado por arruinar la situación. Ella no volvió a llamar, pero la psicóloga del chico dejó 3 mensajes pidiéndole una cita urgente, y Enzo sabía que, cuando al fin aceptara la reunión, Nuria también participaría. Estaría esperándolo sentada en el consultorio, mostrándole los dientes con su media sonrisa. Como sabía que todo estaba arruinado, había vuelto a intentar comunicarse con el Kentucky. Le había mostrado otra vez su número, por si acaso nunca lo había notado. También su correo electrónico más tarde, ya malhumorado. Le había escrito la dirección de la casa en un papel y se la había pegado en su madriguera, en la pata del sillón junto a la que solía esconderse, pero nada había funcionado. Al volver del supermercado, Enzo encendió el RAI. El topo se alejó de su esquina, atendió las noticias mientras él acomodaba las compras. Los conductores se despedían con una nota de color. Mientras el resumen de las noticias corría por toda velocidad al pie de la pantalla, un notero de excursión en la línea B de Roma Termini los ponía al tanto de las novedades kentuckianas. Unas 30 personas en fila esperaban para consultar al gufeto, la lechuza Kentucky de un mendigo que, como decían de la cámara, respondía a todas las preguntas, menos a la de cómo consiguió un mendigo una lechuza Kentucky. Algunos entrevistados sostenían que el ser del gufeto era un conocido Baldwin indio. «Vine ayer y pidió un número para la lotería», decía uno. «El gufo todo lo sabe». Y una mujer: «Yo vengo por el mendigo porque se lo merece, es una idea brillante». La gente hacía sus preguntas y traía consigo tantos papeles blancos como respuestas hubiera esa pregunta. Los dejaba frente al Kentucky que, después de meditar unos segundos, se paraba sobre el que decía «en 7 días» o «mejor olvidar» o «2 veces». Por cada consulta había que dejar 5 euros. Si el Kentucky no elegía ninguna respuesta, había que pagar otros 5 para volver a preguntar. «Mira cómo nos podemos hacer un dinerito, mister», dijo y se rió espiando al topo. El Kentucky no reaccionó. Enzo pensó que mister era un privilegiado y también un desgraciado, y se quedó un momento mirándolo. «Necesitamos hablar», dijo. «Lo que está haciendo conmigo es...». No pensó. No estaba seguro de qué era exactamente lo que estaba haciendo. «No sé lo que es, pero no se hace», dijo Enzo al final, y después dijo: «Es esto, que se pase el día entero por mi casa, pero no se digna dirigirme la palabra. Es algo intolerable. No le caigo bien». Siento el impulso de pasear a ese topo.
de encerrarlo en un armario, de esconderle el cargador, como siguiendo siendo su hijo, y que ya no tuviera a quien golpearle las patas de la cama para que él se lo buscara por toda la casa. Lo que hizo fue contárselo todo a Carlo al día siguiente, apoyado en la barra de la farmacia como en un bar de mala suerte. Carlo lo escuchó negando a cada rato, con media sonrisa. Después le dio unas palmadas y le dijo: «Enzo, tengo que sacarte un poco de esa casa». Irían a pescar. Carlo puso fecha y hora, y Enzo aceptó. «Todo el fin de semana», dijo Carlo amenazando con el dedo. «Todo el fin de semana», dijo Enzo y sonrió aliviado. Estaba hambrienta y felizmente exhausta. Había corrido 10 kilómetros sin detenerse ni una sola vez. Se duchó y comió mirando su televisor. Un mensaje de su madre esperaba en la pantalla. «Seguro estás bien». Alina había suspendido ya varias veces sus videollamadas. No estaba escapándole, solo tenía la cabeza en otro lado. Había discutido con Sven y no había sido por la asistente. De eso Alina nunca decía nada, ni por el hecho de que, a casi un mes de residencia, Sven no hubiera accedido a bajar con ella a Oaxaca ni una sola tarde. Tampoco por las decenas de cáscaras secas de mandarina que, la noche anterior, él había encontrado bajo la almohada. ¿Podía alguien estar tan enanejado como para dormir sobre cáscaras de mandarina una semana entera sin sentir el olor? ¿Con qué tipo de hombre estaba viviendo? Todo había sido por el Kentucky, y habían discutido sin discutir, simplemente. Sven dijo que se lo llevaría cada mañana con él al taller, y ella golpeó la mesa de la cocina con su taza de café vacía, y desde entonces las cosas habían ido cada vez peor. Sven había quebrado la larga racha de incomunicación que ella había impuesto al Kentucky. Alina no tenía duda. Podía sentirlo cuando el bicho regresaba de los talleres, en el desgano con el que él tocaba la puerta, como si le cansara esa última parte del día destinada al loco de la residencia. El Kentucky regresaba solo, entre las 6 y las 6:30, la hora en la que el artista daba por finalizada su día laboral y bajaba a las zonas comunes. Alina se preguntaba si Sven le ahorraría al Kentucky los 3 escándalos posibles que lo esperaban en las habitaciones, dejándolo del otro lado de los terraplenes, o si acaso se despedía en la puerta del taller y era el coronel el que había encontrado cómo llegar hasta ella por un camino distinto. Cuando Alina le abría, pasaba directo al cargador, sin molestarse en golpear contra ella ni una sola vez, ni girar a su alrededor dando sus gritos del cuerpo oxidado. Alina se preguntaba qué tipo de diálogo habían establecido. Si acaso el coronel le había contado lo de las tetas y cómo habría reaccionado Sven a eso. Una pareja no tiene por qué comprender las cosas que uno puede llegar a hacer frente a la mascota. Le dio a entender el problema a Carmen, solo para saber su opinión. «Lo tienes servido, manita. Puedes darte tu informe diario del taller y el asistente». Era fácil averiguarlo. Bastaba con un interrogatorio del tipo: da un paso adelante sí, da un paso atrás sí no. Pero estaba convencida de que llegar al mismo acuerdo con el Kentucky los abriría irreversiblemente al diálogo, y eso era algo al que Alina no iba a dar el brazo a torcer. Una tarde lo esperó en bikini, y cuando el coronel llegó a los talleres, en lugar de abrirle la puerta, ella fue la que salió, ya lista con sus anteojos y su libro, como si alguien, al fin, acabara de pasar a buscarla. Se alejó hacia la terraza y se acostó boca abajo en una reposera. El coronel tardó en acercarse. Quizá estaba demasiado cansado como para salir a tomar el sol después de un día laboral, pero ella se dejaría tocar y haría un gran esfuerzo para visualizar las manos del viejo con la mayor nitidez posible. Si el ser y el artista se estaban comunicando, empezaría a mandarle a Sven algunas señales. Otra tarde lo había cargado sobre sus piernas y, bajo la lámpara del escritorio y con una pinza de depilar, se había pasado casi una hora arrancando cuidadosamente determinados pelos del peluche, hasta calar una prolija esvástica en la frente. Sven lo vio, pero no dijo nada, y no era algo que pudiera pasar desapercibido. Alina dejaba sus marcas y Sven las ignoraba tan abiertamente que era claro que sí las notaba. No podía evitar preguntarse qué cosas pasarían entre ella y el bicho mientras estaban solos. Si Sven también sería el desentendido con el coronel o si, al contrario, esperaría esos momentos para levantarlo con compasión y darle ánimo y consuelo.
Se disculpaba él en nombre de ambos si lo encontraba con una bombacha en la cabeza o atada a la silla para que no lograra llegar a su cargador. Mientras, bailaba con Sven la lenta danza de la ilusión. Salía a correr en la madrugada lo suficientemente temprano como para no desayunar juntos. Luego Sven llegaba en la noche siempre exhausto. Una jornada agotadora, decía, y el leitmotiv lo empujaba cansinamente hacia la ducha. Cuando él salía del baño, Alina ya estaba dormida. Bastaba cruzar cada tanto una breve conversación para que el malestar no se declarara abiertamente y cada uno pudiera seguir con sus asuntos. Creo que voy a cambiar algunas cosas, dijo una tarde Sven. Y por un momento ella pensó que hablaba de su relación con ella. Me refiero a las monocopias, aclaró enseguida. Eso de tener al coronel Sanders todo el día conmigo me dio un par de ideas. Y eso fue todo lo que el artista dijo ese día. Sobre el escritorio, juntando un poco de sus papeles, Aline encontró el pico del cuerpo. El pedazo que le había roto de una patada la semana atrás sin querer y que, aunque los dos habían estado un buen rato buscándolo, lo habían podido encontrar. Esperó a que el bicho regresara de los talleres. Lo llamó señalándole sus pies, mostrándole el pico y un pomo de pegamento. Quizá el coronel pensó que se trataría de una tregua, porque se acercó rápido y sin hacerse rogar. Aline se agachó frente a él, destapó el pegamento y le extendió una línea de gel sobre la parte interior del pico. Vení, dijo, con toda la dulzura con la que era capaz. El Kentucky se acercó hasta tocarle las piernas y ella le cruzó el pico en medio del ojo izquierdo. A las chicas les vas a encantar, dijo. Cuando le regresó al piso, el Kentucky giró en círculos con torpeza, golpeó contra la pared de la mesa y se acercó a toda velocidad. No fue hacia su cargador, sino que se metió debajo de la cama. Aline se acostó en el piso y estiró uno de sus brazos intentando llegar a él, pero cada vez que el coronel la esquivaba. Al final tuvo que empujarlo con un palo de escoba para poder sacarlo. 2 veces llegó a sacarlo, pero el Kentucky volvió a meterse. La tercera vez logró agarrarlo y colocarlo sobre la banqueta, en medio de la habitación. Acomodó la traza de atril y su teléfono y lo dejó un video de Carcass a máximo volumen. Era imposible saber qué tanto disfrutaba o rechazaba el coronel ese tipo de música, aunque estaba seguro de que los 7 minutos y 12 segundos de decapitaciones que acompañaban a Zombie Flash Cold, cruzados por una nueva línea en medio de la pantalla, serían para el coronel información de la más ilustrativa. Ahora que llevaba una vida de artista, era bueno estar abierto a otro tipo de experiencias. Y también una tarde en la que no le abrió. Se ocupó de bajar la habitación mucho antes de que el Kentucky llegara. Bajó con Carmen hasta Oaxaca. Quería ir al mercado. No había vuelto desde que había comprado el Kentucky. Tomaron un taxi desde la residencia y viajaron juntos en el asiento trasero, con las ventanillas bajas. «Mi Dios», dijo Carmen, como si hubiera dicho al fin. «Oh, esto es todo lo que necesitaba. Oh, qué belleza». Tenía los ojos cerrados. Sobre la luneta trasera, el viento le mezclaba el pelo. Era una linda sensación, y Alina cerró también los ojos y dejó que su cuerpo se hundiera en cada nueva pendiente. Almorzaron en el Vasco, sentadas frente a la iglesia de Santo Domingo, y después subieron por Alcalá hasta el templo. En el mercado compraron fruta y algunas hierbas de infusiones, chocolate oaxaqueño, quesillo y unas pulseras de plata que le salieron en menos de $10. Después, demasiado cargadas para seguir paseando, se sentaron un rato en el zócalo con 2 vasos de jugo de mango. «Ya, a ver, manita, ¿en qué andas que ya no sacas tantos libros?» Alina sonrió. «Muchas cosas, no paran de ocurrírseme». A Carmen no le mentiría nunca, acababa de decidirlo. «¿Es sobre tu entrenamiento?» Se dice en el pueblo que te ven correr como endiablada. Es un experimento con el coronel Sanders, pero todavía estoy buscándole la forma, dijo Alina. Carmen sorbió con la pajita las últimas gotas de su jugo. No parecía lo suficientemente intrigada como para volver a preguntar. En el taxi de vuelta, parado frente al parabrisas delantero, un Kentucky alertaba al chofer sobre las horas con radares. Así, el chofer evitaba los multas de velocidad y tener que parar en los semáforos. A cambio, depositaba $5 por semana en una cuenta de Haití.
Un chico capaz de entrar anónimamente a los sistemas de seguridad vial de cada municipio de Oaxaca. Se encargaba de todo. Los $5 no eran de tacaño, le explicó el chofer. Es que en Haití eso era una fortuna. Cuando Alina regresó, Sven todavía no había vuelto. El Kentucky estaba pegado en la puerta, esperándolo. Alguien le había pegado sobre la esvástica un flyer de la galería. Esta semana exponía el ruso. Estaba invitado al cóctel de las 7 que, por supuesto, no iría. Abrió y entró. Levantó el Kentucky para arrancarle el flyer, que tiró a la basura, y dejó al bicho sobre la mica de la pequeña cocina. Alina abrió y cerró los cajones y las cenas. Sabía lo que haría a continuación, aunque todavía no había decidido cómo. El coronel se movió de un lado en otro, estudiando el algoritmo de los bordes de la mesa. «¡Quieto!», le dijo. El bicho no se calmó, así que sacó una cacerola y la puso adentro. Se lo había buscado. Ahora apenas podía girar unos centímetros en círculos. Encontró hilo, acostó el cuerpo de un lado y le hizo varios nudos entre las patas. 2 largos hilos de un poco más de 1 metro le quedaron colgando entre las ruedas, como si alguien hubiera metido un gran tampón. Llevó al banco al medio del cuarto, bajó el ventilador, trepó con el cuerpo en las manos y, a fuerza de maniobrar un buen rato, logró atarlo del casco del ventilador, cabeza abajo. Se alejó para verlo y tomar algunas fotos. Parecía un pollo colgado de las patas y si intentaba moverse, las ruedas mordían el hilo y lo balanceaban de un lado para el otro. El cuervo chilló. Ella abrió el segundo cajón y sacó la tijera. Era una tijera grande y fuerte, y Alina le abrió y cerró varias veces, preguntándose si estaría lo suficientemente afilada. El cuervo la vio y volvió a chillar. «¡Silencio!», gritó ella diciendo su desobediencia, que era el impulso que necesitaba para su gesto final. Cuando el cuerpo chilló por tercera vez, ella se estiró hacia la buqueta y, tijera en mano, en solo 2 saques, le cortó las alitas. A veces en el chat aparecían usuarios que Marvin nunca había visto en el salón. El guacho rabioso le explicó que eran usuarios que habían pasado alguna vez por el club, pero que, tras ser liberados, prefirieron irse y elegir por sí mismos dónde vivirían. Su amigo Dane Oko, por ejemplo, había logrado subirse a un barco y cruzar a Suecia, donde vivía una de sus hijas. La chica hacía 3 años que no le hablaba a su padre, pero tenía 2 Kentuckys en el patio y cuando vio al topo de peluche parado en la puerta de su casa y empapado por la lluvia, lo había adoptado de inmediato. Una vez, uno que nunca antes había visto se sumó de pronto a la conversación. «Me quedan 5 minutos máximo de batería, pero arrancó rastreador. Por favor, creo que estoy en sótano número 2, calle Prestania. ZO2, XXX y Kinko también estaban conectados. Mandaron mensajes a Jesper, pero no pudieron contactarlo. Aunque la calle de Pecería era la otra punta del pueblo, intentaron ayudar. Kinko buscó teléfonos de las casas de la zona e hizo llamadas al azar. Vive en la calle Prestesia, tiene sótano. Creemos que hay un Kentucky agonizando. Podría bajar y revisar. Había gente que todavía no sabía lo que era un Kentucky. 7 minutos más tarde, perdieron la conexión. Más tarde, cuando Jesper intentó localizarlo siguiendo las pistas de rastreador, nada lo condujo al número 2 de Prestenia, sino que terminó agachado debajo de una camioneta de la pescadería donde, junto a la bolsa robada de basura, un perro callejero había masticado tranquilamente el rastreador de Maxa Ponyaja. Cosas así pasaban cada tanto. La muerte de otros Kentucky siempre los unía. Los ponía a todos a pensar, y a Marvin le hacía olvidar, por un rato, lo único que preocupaba en este mundo, que se había vuelto demasiado aburrido. Que de pronto llegarían las notas y tendría que mostrárselas a su padre. Una noche, tras una larga jornada de paseo con Kitty 03, recibió en su tablet un correo de Jesper. Sus accesorios estaban terminados. Se los colocaría esa misma tarde. Y el otro día, apenas se despertara en Antigua, su Kentucky estaría listo. «Voy a tocar la nieve», anunció a la mañana siguiente en el recreo del colegio. Cuando regrese a casa, en Königsberg, estará todo instalado. Sus amigos ya no hablaban de culos ni de Dubái. Lo escuchaban y tomaban nota con los ojos inquietos de envidia. El de Dubái había intentado escapar con su Kentucky. Quería autoliberarse. Lo había intentado 3 veces ya, pero cada vez lo encontraban. Le habían armado un pequeño cerco alrededor del living que lo había dejado completamente fuera del juego.
¿Hay un plan?, preguntaron. ¿Sabes cómo llegar desde el salón a la nieve? Lo tenía anotado, tenía un plan listo. Al menos estaba a la salida del pueblo. Snowdragon. Me voy de excursión esta tarde. Kitty 03. Saluda a los valientes. Lo anunció en el chat apenas encendió el Kentucky. Hubo un gran revuelo seguido de consejos del grupo entero. No fue hasta que salió de su casillero y vio que en el espejo del salón que entendió cuánto había cambiado su Kentucky con los nuevos accesorios. Jesper le explicó cómo funcionaba. Con la extensión de la batería tenía autonomía para casi 2 días. Aunque esto, claro, dependía de cuánto uso se le diera el Kentucky. Jesper se acercó un poco más y le hablaba casi a susurros. Mira el correo, acabo de mandarte algo. Era un mapa de Johannesburg. Había 7 puntos rojos marcados y el correo explicaba que eran bases de carga. Era como si te mandaran un mapa de 7 tesoros enterrados. Jesper le explicó que no compartía esa información con la mayoría de los Kentuckys, porque a la larga sería exponerlos a una libertad peligrosa. Pero cuando alguien tenía misiones importantes, las voces podían ayudarlos si estaban en peligro. Marvin sonrió, sacudió las piernas debajo del escritorio. Eso haría el viaje mucho más fácil. En la pantalla, Jesper le devolvió la sonrisa. Ahora presta atención a Snowdragon. Le mostró cómo se activaban las ruedas de nieve. Eran altas como 1/3 del Kentucky, y eso hacía que la cámara tuviera una perspectiva bastante más amplia. Era como si hubiese crecido. Jesper lo estaba esperando en la calle. Una de sus chicas se colgaba a su brazo izquierdo sin saber muy bien qué estaba pasando, y después se agachó frente a él. Si algo pasa, activa la alarma y ahí estaré, dijo, mostrándole sus puños como pulgares hacia arriba. Snowdragon gruñó de felicidad. Bajó la pendiente y dobló hacia la derecha. Antes de emprender su aventura hacia la nieve, Marvin pasó frente a la brilla del negocio de electrodomésticos. Aunque todas las veredas tenían acceso para discapacitados y era fácil de cruzar, subir y bajar, le costó un buen rato llegar. Iba bien pegado a la pared para evitar ser visto por algún borracho nocturno. Encontró el negocio más pequeño y lúgubre de lo que había imaginado desde la vidriera. Entre las aspiradoras, en su precioso jarrón turquesa, estaba su ramo de flores. Se veía ya gris y decaído, pero se notaba que había sido un ramo espectacular. Y le agregó que la mujer, como si lo hubiese estado esperando, aún no lo hubiera reemplazado. Una antigua, al Marvin se le hacía un nudo en la garganta y se preguntó si acaso no habría abandonado a la única ama que había tenido. Bajó hacia el terraplén del pueblo, caminó a la zona en la que Jesper le había marcado la nieve. 2 perros lo siguieron, olisqueándolo. Intentaron morderle las ruedas, gruñendo y empujándolo hacia adelante con los hijos, y Marvin se acordó de In y Oko, y temió que la aventura resultara más corta de lo esperado. Al final se alejaron. No era tan fácil ni tan rápido cruzar el pueblo, pero le gustaba pensar que incluso ahora que en la cuenta de su madre no quedaba ni un euro, podía vivir como un Kentucky un siglo sin preocuparse por el dinero. Podía comer y dormir en Antigua, atendiendo cada tanto su cuerpo, mientras en Noruega los días pasarían tranquilamente, cargándose de base en base, sin llevar ni un pedazo de chocolate ni una manta para pasar la noche. No necesitar nada de eso para vivir tenía algo de superhéroe, y si al fin lograba encontrar la nieve, podía vivir el resto de su vida en ella sin que siquiera le diera un poquito de frío. En algún momento perdió el equilibrio y rodó por el ripio hacia la playa. Se detuvo unos metros más abajo. Había quedado trabado entre las piedras, acostado, y aunque las ruedas eran grandes, parecía imposible ponerse de pie. Oyó pasos a sus espaldas. Un hombre se acercaba. Hizo gruñir el dragón, y el hombre lo vio y desvió hacia él. Lo levantó y estuvo un rato mirándolo, girando sus ruedas de un lado para el otro, sacudiendo como si tratara de una caja de nueces. Marvin se preguntó si todavía llevaría entre sus ruedas la etiqueta de la casa de electrodomésticos. Al fin, el hombre se aburrió de él y volvió a dejarlo sobre el piso. Marvin se alejó enseguida y temeroso de que volviera a levantarlo, pero el hombre ni se movió. Se quedó en un sitio un buen rato, viéndolo alejarse por curiosidad. Marvin siempre había pensado que, para su dragón, los humanos serían el mayor peligro. Nunca se le hubiera ocurrido que los pozos, las piedras y los hielos serían lo más empecinados en retenerlo. No le extrañó terminar atascado debajo de una camioneta. Con las ruedas nuevas era difícil calcular la altura del dragón, y a medianoche, tras haber cruzado todo Johannesburg y a cuadras del camino que sabía hacia la nieve,
optó por un atajo y quedó trabado en el piso y un tanque de nafta. Era una situación demasiado frustrante como para además comentarla. Y desde que había abandonado el club no había vuelto a participar en el chat. Se entretenía a veces leyendo, pero no participaba. Vio su nombre una vez preguntando por él. Se alegró leer que Kitty03 y Z02XXX estaban preocupados. En cuanto tuviera buenas noticias se comunicaría. Pero ahora estaba atrapado y aunque hizo todo lo posible por salirse, su cabeza parecía haberse pegado a ese odioso tanque de nafta. Cuando el padre lo llamó a cenar, no le quedó otro remedio que rezar por la vida y la batería del Kentucky y abandonarlo a su suerte. Al otro día, en cuanto encendió la tablet, vio que la camioneta ya no estaba. Alguien le había colocado junto a la puerta trasera de la pescadería. Se preguntó si lo había visto a tiempo o si habría rodado bajo la camioneta cuando ésta arrancó. ¿Qué tan rayado estaría? Sin embargo, el Kentucky parecía funcionar bien. La batería era el único problema. Quedaba solo un 4%. Revisó el mapa que se había mandado Jasper. Había una base de carga a 2 cuadras y fue directo hacia ella. Según las indicaciones, había una sola estación de servicio en el pueblo y no estaba muy lejos. Cruzó las calles sin distraerse, concentrado en la optimización de su energía. Detrás de la estación de servicio había una pequeña plazoleta. Y detrás, escondido tras 7 tachos de basura de distintos colores, un cobertizo para leña. Alguien había cerruchado desprolijamente una pequeña abertura. Dentro estaba vacío y algunas líneas de luz se filtraban por las maderas que hacía de techo. El cargador estaba colocado en una esquina. Se veía sucio y húmedo. Su batería marcaba solo un 2% de carga. Se acercó sin acelerar demasiado. Si por alguna razón la base no funcionaba, estaba perdido. Incluso si activaba la alarma, Jasper difícilmente podía llegar a tiempo. Trepó y se calzó. En su controlador la batería roja cambió a un estado amarillo de recarga. Frente a él, sobre la madera y el aerosol, había alguien escrito: respira, estás en zona liberada. Respiró. Dejaría al Kentucky ahí toda la noche. Era un sitio seguro y partiría al día siguiente completamente cargado hacia la nieve. Se recostó al fin en la silla de su padre. Solo entonces se dio cuenta de que todavía llevaba la mochila colgada en la espalda. Eva estaba tomando clases de yoga. Le había costado deducirlo, pero ahora lo veía muy claro. Eso era lo que hacía los días que Klaus solía esperarla mirando sus partidos y tomando cerveza. Emilio hubiera esperado algún tipo de notificación sobre esta nueva actividad, aunque desde que Klaus circulaba por la casa, Eva había dejado de pegarle cartelitos en las patas de las sillas y la comunicación ya no era tan fluida como antes. A veces, cuando estaban solas, la chica practicaba yoga frente al espejo. ¿Lo hago bien?, preguntaba. ¿Qué tal me veo, mi gordita? Se veía fenomenal. Emilia chillaba de entusiasmo y Eva se reía. Una vez, Emilia fue hasta su talón izquierdo y le dio algunos toquecitos hasta que ella entendió que debía colocar el pie alineado con el hombro. Aunque Emilia nunca había hecho yoga, 3 años de gimnasia rítmica en su juventud le habían dotado de cierto sentido común, un saber aplicable a otras disciplinas. Muchas veces, casi la mitad de las veces, cuando Emilia se encendía solo estaba Klaus, y se veía el animal se cuidaba de no moverse ni hacer ningún ruido. Prefería controlarlo haciéndose la dormida. Dejaba sus ojitos abiertos, pero no hacía ningún movimiento, ni respondía si el animal se asomaba por la pantalla. Total, ¿qué sabría su hombre acerca de cómo funcionaba realmente un Kentucky? Seguro que no había leído un manual en su vida. Klaus seguía abriendo la billetera de la chica y haciendo llamadas lascivas mientras se rascaba los genitales frente al televisor. Era una imagen repulsiva y al final Emilia se hartaba y se alejaba. Se ocupaba de las actividades de su propia casa, asomándose cada tanto al pasillo para evaluar de un vistazo cómo iban las cosas en Erfurt. Sabía que dejar a su hombre sin control era irresponsable. Sabía que tarde o temprano la chica tendría problemas y Emilia era la única que podría señalar a un culpable. Lo habló con Gloria y ella le prestó su pequeña camarita de mano y le explicó cómo usarla. Funcionaba como un buen alisante. No estaba al tanto de todo lo que pasaba en Erfurt, era verdad, pero tenía un registro diario de su conexión. Si algo pasaba, ella lo tendría grabado y lo enviaría a la policía inmediatamente. A veces revisaba al azar algunas grabaciones, solo para quedarse tranquila de que se estuviera guardando bien, y para saber con qué tipo de material contaría si el momento llegaba.
En eso estaba cuando Gloria llamó para preguntar si podía pasar a su casa. Por un momento la sorpresa la contrarió. Tendría que correr para ordenar antes de que llegara, aunque luego se acordó de Klaus y que al fin podría mostrarle a alguien su pequeño Erfurt. Así que aceptó y corrió a barrer el living y la cocina. Después repasó el cuarto y al pasar frente a su computadora, solo por costumbre, le dio una rápida mirada al departamento de Eva. Estaba limpiando el espejo del baño cuando reparó en lo que acababa de ver. Dejó el paño en la pileta y sacándose los guantes, regresó para checar lo que ocurría. Desde la cucha, la imagen horizontal mostraba a Klaus tomando su cerveza frente al televisor y toda su atención estaba en la ramera roja del alemán. Decía Klaus Berger y llevaba el número 4. Emilia acercó su silla de mimbre y se sentó frente al escritorio. Debajo decía Rod Wave Airport. Abrió su explorador y lo googleó inmediatamente. Era un club de fútbol, tal como pensó. El sitio web tenía una lista de jugadores y Klaus Berger estaba en la lista. En la fotografía de un hombre mucho más atractivo y profesional del que veía en su pantalla, tirado en el sofá. Emilia no se dejó engañar, no había duda de que era el mismo. Googleó el nombre por separado y lo encontró en varias redes sociales. Casi todas las fotos de Klaus eran iguales, o se sostenía una pelota, o abrazaba la cintura de una chica, o se sostenía de los hombros de otros jugadores. No había Eva en ninguna de sus fotos. Reparó en su decepción. Le hubiera gustado contactarse con ella, escribirle un correo. No estaba segura. ¿Qué le diría? ¿Abrígate más? ¿Come más? ¿Busca un hombre bueno? Allí estaban los datos del contrato de Klaus, listados prolíficamente, uno debajo del otro. Cuando Emilia se detuvo, el número de teléfono supo que iría a continuación. Y es que sentarse a esperar desgracias no era su manera de hacer las cosas. No había criado a un hijo como el suyo cruzando los brazos. Buscó su teléfono, marcó el número de Klaus y le escribió un mensaje. Sé que sacas dinero de la billetera de Eva, le escribió en español. Y solo tras enviarlo cayó en cuenta de que, en cuanto el mensaje llegara, Klaus obtendría también su número. Pensó en Inés, que seguía insistiendo en que tener un Kentucky era abrirle las puertas de tu casa a un completo desconocido, y por primera vez comprendió el peligro real que esto implicaba. Las campanitas chinas de su teléfono le avisaron que tenía un mensaje nuevo, y un escalofrío de terror lo obligó a ponerse de pie. Podía de verdad estar recibiendo un correo de ese enorme alemán. Pensó en su marido, aunque no supo muy bien por qué. Y al final juntó fuerzas y estiró la mano hacia su teléfono. El mensaje decía: me paga 50 por semana a cambio de mi gran oferta sexual. Quiero unírsenos. Entendió el inglés y el mensaje la dejó unos segundos sin respirar. Después sonó el teléfono, su propio teléfono en sus propias manos. Era el número de Klaus. Sabía que si no atendía pronto se disiparía la grabación de su voz. Imaginó a Klaus escuchando su español de peruana, sus disculpas de mujer ya grande y su promesa de volver al llamado. Temió volver a mirar la pantalla de su computadora. Klaus podría haberla sacado de su cucha mientras ella temblaba todo ese tiempo. Intentaba releer una y otra vez el mensaje en sus anteojos. Podría haberse dado al fin el gusto de meterla bajo un chorro de agua de la cocina o haberla tirado por la ventana. Quizá ella estaba muerta sin saberla. Dejó el teléfono sobre la mesa, juntó fuerzas y giró para ver. La imagen horizontal seguía inmóvil. Esperó hasta asegurarse de que Klaus no andaba cerca. Tenía que calmarse, respiró y esperó. No siguió el ruido del televisor. De hecho, el departamento estaba en completo silencio. Quizá Klaus era demasiado cobarde como para una represalia. Y es que finalmente, cualquier cosa que hiciera contra ella terminaría trayéndole problemas a la chica. Desde donde estaba no tenía una imagen completa del living y la cocina, pero no parecía haber nadie. El bolso que solía traer Klaus y dejar junto a la puerta ya no estaba. Suspiró aliviada, y entonces lo vio. En el espejo del living, escrito con el lápiz labial rojo de Eva, y a la altura que podía haber escrito un Kentucky. Aunque ningún Kentucky podía en realidad escribir nada en un espejo, decía, puta. Era una caligrafía espantosa. Estaba en inglés y se preguntó si Eva también sería capaz de entenderlo. Todavía faltaban 20 minutos para que ella regresara, y aún así, hiciera lo que hiciera, Emilia con su Kentucky. Sabía que sería imposible levantarse sola y borrarlo.
Cuando Eva entró a su departamento, dejó su bolso sobre esa mesa y yo su lápiz labial destapado y arruinado en el espejo. «¿Qué pasó acá?», preguntó. La voz intentaba ser autoritaria. Eva se acercó a la cucha y descubrió el cartel en el espejo. ¿De verdad creía la chica que un Kentucky acostado sobre una cucha era capaz de hacer semejante cosa a semejante altura? Ahora sí que Emilia quería escribirle a Eva, quería gritarle: «No fui yo. Hay que sacar a este hombre de la casa. ¿Quién hizo esto?». Emilia movió sus ruedas. Tenía la sensación de que, si la sacaba de la cucha y lograba al fin moverse, encontraría la manera de explicarse. Pero Eva parecía demasiado enojada. Limpió con detergente el espejo y tiró a la basura el lápiz de piel. Después se sentó frente al televisor, en una posición muy similar a la de Klaus, lo que a Emilia le pareció casi una provocación. La chica se estiró hasta la cerveza que había quedado junto al sofá y vivió mirándola de reojo intranquila. Al rato volvió a levantarse. Fue directo hacia ella. La agarró y se la llevó al baño. ¿Qué estaba pasando? Emilia nunca había visto el baño. Una mezcla de miedo y excitación, al contrario de Lima, frente a su computadora. Eva la metió en la bañera, la retó una última vez y antes de salir apagó la luz y cerró la puerta. Emilia se quedó dura frente a la pantalla negra. Sería difícil escapar de una bañera y todavía más complicado procesar la cantidad de cosas que acababan de pasar. Todavía estaba en eso cuando, unos minutos más tarde, el timbre de la casa la hizo soltar sobre su silla. Tardó en levantarse, en recordar la visita de Gloria. Se acomodó un poco el pelo y cruzó el comedor. No había terminado de ordenar la casa, pero ahora le resultaba un tema absolutamente menor. El timbre volvió a sonar y Gloria la llamó y la golpeó a la puerta. En cuanto Emilia le abrió, Gloria entró en una caja de apoyo sobre la mesa del comedor. «Ábrelo», dijo con una sonrisa pícara que a Emilia no le gustó. Las dos se quedaron mirando la caja. «Vamos, pues». Gloria quitó parte del papel de regalo. Emilia entendió enseguida que era una caja de Kentucky, una ya abierta y algo sucia. Gloria sacó un cargador, un cable para conectarlo a la pared, el manual y, al fin, un Kentucky envuelto en un repasador. Se lo entregó a Emilia con suma delicadeza. «Es un regalo», dijo Gloria, «así que no se puede devolver». Emilia pensó en Klaus y en la furia con la que Eva tiró a la basura su lápiz de piel. Pensó que era demasiado, que era mucho más de lo que ella podía manejar. Cuando desenvolvió el Kentucky, descubrió algo absolutamente inesperado. Era una conejita, un idéntica a la que ella misma era en Erfurt. Recordó que tenía un hebilla lo suficientemente fuerte en el baño y pensó que, si la colocaba entre las dos orejitas, como siempre lo hacía Eva, sería como tenerse a sí misma circulando por su propia casa. Emilia sonrió. No quería animar a su amiga, pero el gesto se le escapó y Gloria ya estaba aplaudiendo con su típico entusiasmo. «Sabía que era la una para la otra», dijo. Emilia dejó el conejo sobre la mesa. Se preguntó cómo alguien podía desprenderse de semejante dulzura. Era suave y bonito. Vio que tenía los párpados cerrados y se dio cuenta del tiempo que hacía que no veía a alguien con los ojos cerrados. Años quizá. Quizá esa única vez que su hijo vino a verla desde Hong Kong y se quedó dormido frente al televisor. «Debe estar descansando, pero está cargado», dijo Gloria y enchufó la base junto a la puerta del living. «¿Tomamos alguna cosita?». Cuando Gloria se fue, Emilia recogió las tazas y se puso la pijama. La conejita seguía inmóvil, así que la dejó en el living, sobre su cargador, y se fue a la cama. Se despertó a medianoche sobresaltada. ¿Con qué había soñado? Había jurado que con Klaus. Algo espantoso, aunque no podía recordar exactamente qué. Encendió las luces y cruzó el living. El Kentucky seguía sobre su cargador con los ojos cerrados, tal como lo había dejado antes de acostarse. Como estaba desvelada, fue hasta su silla de mimbre y encendió la computadora. Era la primera vez que encendía en el desde ahora. Miró el reloj, las 3:10 en Perú, que eran las 7:10 de la mañana en Alemania. Estaba sobre la mesa de la cocina, en una esquina en la que nunca había estado, y que le había dado una perspectiva absolutamente nueva del departamento. Después de pillar la señal de carga de su pantalla, lo entendió. Eva la había perdonado. La había sacado de la bañera y la había colocado sobre su cargador, como su hija le había dicho que ocurría cada noche, mientras ella dormía placentemente en Lima. Y había algo de luz en el departamento, y no hizo falta bajarse del cargador para ver las fotos pegadas en la heladera. No había ninguna de Klaus,
pero al centro, debajo de un calendario, había una foto de Eva con ella, de Eva con su conejita. Estaba sentada en su sofá. La foto estaba tomada de arriba, quizá por el propio Klaus. Eva sostenía a su conejita como si fuera un cachorrito. Tenía los labios fruncidos. Le tiraba un beso. Emilia se vio a sí misma dulcemente dormida, con los ojitos cerrados. La imagen le pareció una ternura conmovedora. Tomó su teléfono y sacó una foto de la pantalla. Al día siguiente la imprimiría y la pegaría en su heladera. La colocaría al centro, alejada de todos esos imanes del delivery, para verla cada vez que pasara por él, tal como Eva hacía con ella.